Muchos creen que Marvel empezó con héroes. No del todo. Antes de Spider-Man, los Vengadores o los X-Men, Marvel publicaba figuras que daban más miedo que confianza. Un príncipe capaz de arrasar ciudades, una vengadora infernal y un monstruo perseguido por todos. Hoy vamos a ver cómo Marvel empezó a construir su historia con héroes que en realidad nunca parecieron héroes del todo. Namor, el primero de todos, ya rompía el molde. En Marvel Comics número 1 de 1939, Namor no aparece como el típico salvador que llega para proteger a todos, aparece como una amenaza. Es el príncipe de Atlantis, sí, pero desde el principio actúa con una lógica muy distinta. No protege a la humanidad, protege su mundo, y si los humanos dañan el mar o ponen en peligro a los suyos, Namor no intenta caer bien, ni convencer a nadie, ni pedir permiso, ataca. No es un villano puro porque no se mueve por maldad, pero tampoco encaja como héroe limpio. Su brújula moral no apunta hacia la superficie, sino hacia Atlantis, y eso ya dice mucho del origen de Marvel. Uno de sus primeros grandes personajes no estaba hecho para ser admirado, sino para incomodar al lector. Y si Namor ya era difícil de llamar héroe, la siguiente figura fue todavía más lejos. Castigaba criminales y los enviaba al infierno. Clairvoyant, la primera Black Widow. En Mystic Comics número 4 de 1940, Marvel presenta a una figura mucho más extraña, mucho más oscura y mucho más incómoda. Clairvoyant no nace como una heroína clásica, nace ligada a la muerte. Después de ser asesinada, Satanás la devuelve al mundo con una misión muy concreta: castigar a los malvados y enviar sus almas al infierno. Aquí Marvel cruza una línea muy fuerte para la época, porque Claire no detiene criminales para que la policía los arreste, no los entrega a la justicia, los condena. Su heroísmo, si podemos llamarlo así, no consiste en salvar vidas, sino en convertirse en una especie de castigo sobrenatural. Y eso la convierte en uno de los casos más extremos de esta primera Marvel. Namor era incómodo porque protegía a Atlantis aunque tuviera que atacar a la superficie. Clairvoyant es incómoda porque su idea de justicia se parece más a una condena eterna que a un acto heroico. Y después de ella, esa oscuridad no desapareció del todo, solo cambió de forma. Un monstruo al que todos iban a temer. Hulk. Aquí, Marvel ya no está jugando con una rareza de los años 40. Aquí está construyendo uno de sus grandes iconos. En The Incredible Hulk número 1 de 1962, Bruce Banner queda expuesto a la radiación gamma y nace Hulk. Pero sus poderes no son una bendición, son una pesadilla. Cuando aparece, la gente no ve a un salvador, ve a una criatura enorme, peligrosa y difícil de controlar. Aquí Marvel da un salto enorme, porque Hulk es una amenaza incluso cuando no quiere serlo. No es un villano porque no nace de la maldad, pero tampoco encaja como héroe, porque su propio cuerpo se convierte en el problema. Y aquí está la clave. Marvel ya no coloca al monstruo frente al héroe, convierte al monstruo en protagonista. Y en los años 70 esa idea se volvió todavía más oscura, con monstruos que necesitaban sangre para sobrevivir. Morbius. En The Amazing Spider-Man número 101 de 1971 aparece Michael Morbius, un científico que intenta curarse de una enfermedad en la sangre, pero el experimento sale mal y lo que nace no es un héroe, es un vampiro viviente. Morbius no es un vampiro clásico, no viene de la magia ni de una maldición antigua, viene de la ciencia, necesita sangre para sobrevivir, hace daño, ataca, pero al mismo tiempo no es un villano que disfruta siendo un monstruo, es alguien atrapado en lo que se ha convertido. Morbius no da miedo solo por lo que hace, da miedo porque en el fondo todavía queda una parte humana dentro de él. Con Hulk, Marvel había convertido al monstruo en protagonista. Con Morbius, convierte al monstruo en alguien que carga con su culpa, porque no es solo una amenaza, es alguien que lucha contra su propia naturaleza. Y después de Morbius, Marvel prueba con un hombre que sale de la cárcel convertido en superhéroe, y decide cobrar por ayudar. Luke Cage. En Hero for Hire número 1 de 1972, Marvel presenta a Carl Lucas, un hombre condenado por un crimen que no cometió. Y eso ya cambia el punto de partida. Luke Cage nace en una cárcel. Allí acepta participar en un experimento que sale mal y acaba con una piel casi indestructible y una fuerza sobrehumana. Pero lo importante no es solo cómo consigue sus poderes, lo importante es qué hace con ellos. Porque cuando sale de prisión, Luke no se presenta como el gran salvador del mundo, se convierte en un héroe de alquiler, y esa idea rompe bastante con el heroísmo clásico. Porque el héroe tradicional ayuda porque debe hacerlo. Luke Cage ayuda,
pero también cobra, no es un villano, pero tampoco encaja del todo con la imagen del héroe que actúa solo por idealismo. Es un héroe que nace de la necesidad de recuperar el control de su propia vida, y después de convertir al héroe en alguien que cobra por ayudar, Marvel todavía iba a ir más lejos, porque el siguiente no cobraba por castigar, estaba maldito para hacerlo. Ghost Rider. En Marvel Spotlight número 5 de 1972, Marvel presenta a Johnny Blaze, un motorista acrobático que hace un trato desesperado para salvar la vida de su padre adoptivo, pero el precio es enorme, porque Johnny no consigue simplemente una segunda oportunidad, queda unido a una maldición. Cuando cae la noche, se transforma en Ghost Rider, una figura con el cráneo en llamas, una moto infernal y una misión marcada por el castigo. Aquí, Marvel cruza otra línea. Porque Ghost Rider no es un héroe clásico que decide luchar contra el mal, es alguien atrapado por fuerzas que no controla, no sale a salvar el mundo porque tenga vocación, sale porque lleva la venganza dentro. A partir de aquí, la pregunta ya no es solo si un héroe puede ser violento, oscuro o peligroso, la pregunta es mucho peor. ¿Qué pasa cuando el héroe se parece más a un castigo que a una esperanza? El siguiente personaje no estaba maldito por un demonio, estaba marcado por los vampiros desde antes de nacer. Blade. En Tomb of Drácula número 10 de 1973, Marvel presenta a Eric Brooks, un cazador de vampiros marcado por ellos desde el momento de su nacimiento. Su madre fue atacada por un vampiro mientras estaba embarazada. Desde el principio, su vida está definida por una sola guerra: cazar vampiros. No busca fama, no busca inspirar a nadie, no quiere salvar el mundo. Quiere destruir a los monstruos que arruinaron su vida, y eso lo coloca en un lugar muy distinto al del héroe clásico. Blade lucha contra el mal, sí, pero lo hace desde el trauma, desde la rabia y desde una obsesión que lo consume. No es un monstruo como Morbius, pero tampoco es el héroe que llega para traer luz. Es alguien que ha aprendido a moverse en la oscuridad para matar lo que vive dentro de ella. Y después de Blade, Marvel iba a mirar todavía más abajo, porque el siguiente personaje no solo venía marcado por el infierno, era hijo de Satán, Daimon Hellstrom. En Ghost Rider número 1 de 1973, Marvel presenta a Daimon Hellstrom, el hijo de Satán. Su origen está ligado al infierno y su propia existencia parece una contradicción. Alguien nacido del mal, pero que intenta usar ese poder contra el mal. No encaja como héroe, pero tampoco es simplemente un villano. Es un exorcista, un ocultista, alguien que conoce el lado oscuro porque viene de él. Y esa es la clave. Marvel ya no está poniendo al héroe frente al infierno. Está sacando al héroe desde dentro del infierno. Con Ghost Rider, la maldición convertía a un hombre en instrumento de castigo. Con Daimon Hellstrom, Marvel va un paso más allá. Convierte el origen demoníaco en una herramienta para luchar contra lo demoníaco. Pero Marvel aún no había llegado a su versión más humana de la oscuridad, porque el siguiente personaje ya no venía del infierno, ni de una maldición, venía de algo mucho más cercano: la venganza. Punisher. En The Amazing Spider-Man número 129 de 1974, Marvel presenta a Frank Castle. Aparece por primera vez como alguien enviado a matar a Spider-Man. Y eso es importante, porque no entra como un héroe que llega para salvar a nadie, entra como una amenaza. Frank Castle no quiere detener criminales, no quiere reformarlos, no quiere entregarlos a la justicia, quiere castigarlos de forma definitiva. Aquí, Marvel cruza una de sus líneas más peligrosas, porque Punisher sabe perfectamente lo que hace, y aún así lo hace, y por eso resulta tan incómodo. Con Punisher, la oscuridad ya no viene de algo sobrenatural, viene de una decisión humana, la decisión de convertir la venganza en método. Y si Punisher lleva la violencia hasta el límite, el siguiente personaje iba a convertir esa violencia en algo todavía más popular, salvaje y difícil de controlar. Un arma viviente con garras. Wolverine. En The Incredible Hulk número 181 de 1974, Marvel presenta de forma plena a Wolverine. Es un agente enviado a detener a Hulk y a Wendigo, con garras, máscara y una energía mucho más salvaje que la del héroe clásico. No busca parecer admirable, no pide permiso. Ataca primero, pregunta después, y eso lo convierte en el punto perfecto para cerrar este recorrido, porque antes de Wolverine, Marvel ya había probado casi todo. Amenazas como Namor, castigos infernales como Claire Voyant, monstruos con culpa como Hulk y Morbius, y héroes marcados por la maldición, la oscuridad o el infierno. Pero Wolverine recoge todo eso y lo vuelve popular. Convierte la incomodidad en carisma. Con Wolverine, el antihéroe ya no es solo una rareza, una tragedia o una figura peligrosa. Se convierte en uno de los rostros más reconocibles de Marvel. Y por eso, este camino importa. Porque Marvel no llegó a sus antihéroes de golpe. Los fue construyendo durante décadas, hasta que esa
esa incomodidad dejó de ser una excepción, y se convirtió en parte del lenguaje de Marvel. Y ahora dime, ¿cuál de estos personajes crees que cambió más la idea de lo que podía ser un héroe en Marvel? Te leo en comentarios. Si quieres seguir tirando del hilo desde el principio, te dejo por aquí el vídeo de los 10 héroes más antiguos de Marvel, porque ahí empieza realmente este mapa de personajes y primeras ideas que hicieron posible la editorial. Y si te ha gustado este viaje por la arqueología del cómic, deja tu like, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima dimensión.